¿ya? Entonces, hoy en día, para ese tipo de gérmenes se tienen que pedir pruebas moleculares. Ahorita vamos a ver una diapositiva. Para la legionela es antígeno binario. Se hace un antígeno binario y se reconoce a la legionela. ¿Ok? Antígeno binario. Doctor, ¿y cuándo pienso en virus? En invierno. Doctor, ¿y cuándo pienso en virus? Cuando no tienen una radiopacidad definida. Cuando tienen radiopacidad en virus del estado, cuando hay una radiopacidad bilateral. En virus del estado bilateral. Ahí pueden pedir influenza. Vamos a ver acá. Ya. ¿Hasta ahí no? Acá está. ¿Te suena Device? El Gene Expert. Para que no te des cuenta, Gene es patognomónico de la tuberculosis. Una cachetada más a la pobreza. Entonces, los métodos de biología molecular nacieron justo cuando yo estaba de niño, pasando los años 2000. ¿Ya? Y precisamente han hecho, o mejor dicho, han podido detectar en base a secuencias genómicas de ADN microorganismos. Y a la cabeza están, por ejemplo, el Expert o el Gene Expert. ¿Qué cosa ocasionan esas pruebas, esas técnicas diagnósticas? Pues con poca muestra reconocen DNA del agente infeccioso y también, de cierta manera, pueden reconocer resistencias a los antibióticos. En el caso del Gene Expert es una prueba de cierta manera conocida, reconocida, y hasta diría que piensan que es la única que se puede usar en la tuberculosis. Pero no, en realidad son pruebas de biología molecular que se pueden usar, por ejemplo, en Staphylococcus. Son pruebas que se pueden usar también en gérmenes atípicos, en virus. ¿Ok, jóvenes? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso, ¿no? Porque no va a ser que alguien tenga su clínica y le digan, mire, doctor, tenemos un equipo que le va a gozar anticuerpos para clamidia y micoplasma. ¿Se acuerdan de la clase del doctor Carlos? Pero esa vaina ya no se lo usa. Ya, manito, déjame nomás los costos, todo esto ya no. Ya, porque ya saben que la biología molecular llegó para quedarse. En otros países. Ya. Pues más, creo yo, vamos a ver, no da una buena idea, vaya. Vamos a ver si en ese tipo de Gene Expert o de esto que tenemos para la tuberculosis actualmente, que cuando hagamos la clase de tuberculosis, vamos a hablar un poco más de Gene Expert, pero vamos a ver si se puede hacer, porque solamente necesitarías, digamos, la secuencia genómica para reconocer ciertas bacterias y meter ahí el esputo o el lavado molecular, ¿ya? Pero vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿eso qué te da? Uno, te reduce el tiempo de reconocimiento, porque el cultivo demora, ¿no? ¿Cuánto demora un cultivo normal? ¿Cuánto demora un monocultivo según sus clases de patología clínica? Le pongo un punto en hematología. Yo puedo manipular las notas por si acaso. Si no, para que el otro año yo le enseñe el otro. ¿Qué? Oye.
¿Alguien me puede decir? De 3 a 5 días. Más. Ya, ¿y un cultivo de culto? El doble. El doble. Muy bien, que vaya. Pues no se da el shawarma, pero con bombas. Muy bien. El cultivo sí podría salir en 3 a 5 días y el germen común de 5 a 7 días. Los hongos pueden tardar un poco más. Y los hongos necesitan tinciones especiales y necesitan cultivos también especiales. ¿Ok? Eso es para que no se dejen engañar, porque tienen que saber, ¿no? A veces te van a llegar unos cultivos donde sale Acinetobacter. ¿Qué paciente la usa? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces no logran reconocer lo que es. A mí me pasaba acá, ¿no? Le voy a contar cómo el mapa microbiológico del hospital al comienzo, cuando tú pedías un cultivo de disputo que normalmente pedimos para bronquiectasias, ya cuando hagamos la clase de bronquiectasias lo vamos a ver un poquito más, llegaba el cultivo, ¿no? Tú esperabas, cuando normalmente crees bronquiectasias, que son pseudomonas, ¿no? Llegaba Cándida, albicans, ¿no? Después llegaba Streptococcus SPPPPPPPPP a la máxima potencia. Ya, en la hospital ya más o menos, ¿no? Recién empezamos, ya no vamos a verificar, antes de comenzar las manos. Ya. Particular, empezar. Bueno, señor, que tiene bronquiectasis, así que voy a invitar un shower y lo voy a pedir un quiero. Entonces, traía el cultivo Acinetobacter. Señora, ¿el cultivo está en los no? Ni en el hospital, doctor. Y lo peor es que ya leen, ¿no? Leen bacterias, ¿no? Acinetobacter, ¿qué es? Esa vaina y dirán, doctor, tengo una bacteria. Sí, señora, tiene una bacteria. ¿Tiene tos? ¿Flema? Ya vamos a darle algo suavecito. Ya, pero se dan cuenta, ¿no? Mi manera de morir. Después, resistencia, nada. Muy bien, entonces, y bueno, también la biología molecular para ver virus, ¿no? Y influencias sobre todo. Eso sí teníamos acá. Ay, perdón. Muy bien. Entonces, normalmente la lesión en la placa de tórax es una radiopacidad. ¿Ya? Una radiopacidad. También puede haber una radiopacidad de tipo consolidación, que es cuando hay broncograma aéreo. Nada de eso dice es esto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender qué cosa es la radiopacidad. La radiopacidad es cuando un conjunto de alveolos, está ocupado por algo. Por ejemplo, una vasculitis sangra, blanco, radiopacidad. Un cáncer de mama hace metástasis, una infiltración linfática se llama, blanco, radiopacidad. Una neumonía, un flema, una radiopacidad. ¿Ok? Entonces, para todos esos que ven una radiopacidad y dicen es estreptococo neumonía, mis respetos. ¿Ya? Porque hasta ahora yo no puedo recordar qué será. ¿Qué es? ¿Ya? Y más aún, encima tienen la decencia de antero-posterior, cardiomegalia, nunca se dice cardiomegalia. De hecho, que cardiomegalia te lo da la radiografía. Lo que te puede dar la radiografía es un incremento, ¿sí?, del diámetro, ¿o no? Y normalmente ese incremento se suele ver en una radiografía posterior, porque en una antero-posterior puede, ¿qué cosa? Magnificar, incrementar. Muy bien,
Rivalles, para todos. ¿Cuáles son los criterios de que sea una radiografía póster anterior? Vamos. ¿Cómo tienen que estar las clavículas? En V. Muy bien. ¿Cómo tienen que estar las escápulas? Muy bien. ¿Cómo puede estar la silueta cardíaca? Reducida. Muy bien. ¿Y más abajo qué tiene que ver? O la burbuja gástrica. Muy bien, Rivalles. Pero sin embargo otros, radiografía portátil, cardiomegalia. El paciente tiene ni edemas. ¿Ya? Entonces es muy importante eso. ¿Ya? Acá les dejo esto para los ancianos para que no estén inventando cosas. Vamos con el tratamiento. Bueno. Primero, paciente vivo. O sea, paciente que no está hospitalizado, paciente que no está recibiendo antibióticos, paciente que se va a tratar de forma ambulatoria, simplemente podrían dar amoxicilina. Si tiene alguna condición, si tiene alguna comorbilidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, podrían dar amoxicilina más ácido clavulánico. Si es un diabético, amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Ok? Si tendrían que plantear un esquema endovenoso, cefalosporina de tercera, ceftriaxona. ¿Ok? ¿Sí? Si están pensando en gérmenes atípicos, y nos vamos a quedar un poquito con gérmenes atípicos, vamos a hacerle la contra a lo del otro, ¿ya? Nos vamos a quedar nosotros, vamos a votar Norteamérica, Europa. Como vivimos en el continente americano, tenemos que ser solidarios con los norteamericanos, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con los gérmenes que normalmente dicen los norteamericanos, que son aquí: micoplasma, clamidia y legionela. Cuando usted tiene sospecha de neumonía por micoplasma y legionela, macrólidos. Primera alternativa, acitromicina de 500 miligramos, la segunda dosis 250 por 4 días, se completa 5 días. Estamos hablando de pacientes ambulatorios que no tienen comorbilidades, que no tiene, que no ha tenido esquemas de antibióticos, ¿no?, en los últimos 3 meses, que no ha tenido hospitalización. O sea, por eso decía virgen. Todavía no debo. Con los antibióticos, por favor, porque ustedes también son. Ya, ese es número 1. Número 2, pacientes donde sí han ido a salud, le han dado antibióticos, han ido a la costa, le han dado antibióticos. Hace 2 meses estuvieron en el hospital por una descompensación renal o por una descompensación de la diabetes. En esos pacientes, como alternativas o como esquemas antibióticos, podrían plantear inolona respiratoria, levofloxacino o moxifloxacino. Pero recuerden, ya cuando hagamos la clase de que normalmente en nuestra jurisdicción, en nuestro país, las quinolonas respiratorias, porque son quinolonas muy potentes, que tienen muy buena concentración de pulmones, deberíamos restringirlas para casos muy especiales, porque aquí normalmente lo usamos en tuberculosis pulmonar o en tuberculosis. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya? Pero yo he visto faringitis virales de ofloxacino 7 días. De verdad que me fui al Guayaba, pero no me había llovido y no me fui a hablar. Ahora que he llovido ayer, ya no me vi. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, porque no leen, pues. ¿Ya? Y encima ha sido mi interno. Bueno, eso es como otra alternativa. Y ya luego vamos a ver en la otra clase, cuando tengamos gérmenes interhospitalarios, cuando tengamos neumonía de inicio temprano, inicio tardío, cuando tengamos neumonías, digamos,
asociadas al ventilador mecánico, ¿ya? Pero básicamente es eso, joven. Entonces, en un paciente ambulatorio, virgen, entre comillas, amoxicilina, si hay condiciones, comorbilidades, amoxicilina más ácido clavulānico, si hay sospecha de gérmenes atípicos, macrólidos, a la cabeza cipromicina, porque hay algunos que son tercos y dicen que también nada mejor. Encima la claritromicina hay que tener cuidado porque puede dar ranas hepáticas. ¿Ya? Se metabolizan en el hígado, ¿no? ¿Y qué cosas son los macrólidos, los bactericidas o los otros? ¿A qué nivel actuamos? La subunidad ribosomal, 50 es. La célula bacteriana, porque la célula humana o no, entonces ya saben ahora, cuando no tengan humo, tienen tres opciones: o responden lo que les pregunto, o les invito un shawarma, o les invito un shawarma con bombas incluidas. ¿No les va a ir? Muy bien. Qué bueno. Qué bueno quedar así. ¿Ya? Muy bien. No vamos a tocar el tema de sospechas pseudomonas, que ahí encima escriben mal, ¿no? Sus nombres reales pseudomonas. Es como si alguien, por ejemplo, Luis, en vez de decirle Luis, le digan Luis. ¿Y esta la dice? Luis. Pero yo me llamo Luis. ¿Ya? Igual, es una falta de respeto que no le llamen por su nombre. Se llama pseudomonas. No porque sean naturales, no, si lo pusieron, porque no tengo de nombre. Reclámenle a que la bautizó así. Ya, esta es la neumonía severa, eso se lo digo el otro año. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuándo? ¿Qué hacemos cuando no responde el paciente? Primera pregunta. Iniciamos antibiótico. ¿En cuántas horas vemos la respuesta? Porque no me van a decir 6 horas. 5 días. Ya, su compañera dice 5 días. El paciente ya lo enterraron un día antes, pero ya se demoran 5 días. Vamos. ¿Ya? Ya tomamos el caldo de gallina el día antes y ya se demoraron. Mañana voy a ir a pasar visita a mi paciente. El paciente ya le llevaron mi hombro ya. Ya. Muy bien. ¿Cuántas horas valoramos cuando empezamos una cobertura antibiótica? 48 y 72 horas. ¿Ya? 48 y 72 horas. Normalmente el inicio es empírico. Ojo. Estén esperando ahí el señor revuelve su cultivo de expulsa. ¿Ya? ¿Y cuándo? ¿Qué pensamos cuando no responde en otro tipo de microorganismos? Por eso es importante los datos que le decía. Son pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son pacientes con enfermedad renal crónica. Son pacientes inclusive que te vienen con antecedentes de hospitalización. Ustedes tendrían que pensar en pseudomonas aeruginosa. Y ahí tendrían que dar cobertura antibiótica para pseudomonas. Antibióticos que curan pseudomonas. Un punto. Yo me acuerdo del ciclo pasado cuando le decía una pregunta de fármaco. Algunos terminaban con parálisis, ya no cerraban el ojo ya. Y le decían, pero ¿por qué si esto no han leído? Ya. A ver tú, que has venido ya, muy bien. Entonces, antes de que te duermas, dinos bien. Con el glucosa, ya. ¿Qué más? A ver, Omar, tú que te emocionas cuando digo adulta mayor. Hoy estábamos hablando de, dije, gallina vieja,
Y el hombre, ¿dónde, hijo? No vas a morir. Ahí una vieja daba un calcio, como ya, ¿dónde, doctor, dónde? A ver, Omar, ¿qué antibióticos curan pseudomonas? Como ya he dicho, amiloglucosa. A ver, tú que estás escribiendo no sé quién, Carson. Baja tu celular, ¿ya? Después saca plan. Examen práctico va a ser con el celular, vamos a ver. A ver, oye, nada. ¿Cómo pasó el fármaco? Pero díganme nombre, eso lo puede decir mi abuelita, ¿no? Ustedes ya pueden decir nombre. Ya, aminoglucósidos. ¿Qué aminoglucósidos conocen? Muy bien, la micacina, ya. ¿Qué otra cosa? Cefalosporina de tercera, sextacidima, cefalosporina de cuarta, cefepime, piperaciniata sobastante, dijo su disciplina. Ahí está. Ya tenemos a alguien que le vamos a dar shower. Muy bien, ya. Muy bien. Paletazo, ¿qué más? Carbapenem, simipenem, meropenem, ertapenem. ¿Ya? No negropenem, negropenem. No se emocionen, ¿no? ¿Qué pasa con esta promoción? Mucho aguante tomado. O sea, hacer ejercicios para que vayan cortando las hormonas masculinas. Debe salir un artículo interesante, ¿no? Todo lo que produce el artículo del cuerpo, ¿no? Para los pacientes diabéticos es una bendición. Ayer pues estaba leyendo un poquito, pero me entendemos. Ya. Entonces, ¿y qué otras causas infecciosas podrían ser? En pacientes inmunosuprimidos como pacientes con VIH siempre tener en cuenta el hemocitis vegetal. Antes, como una especie de protozoos. ¿Qué más? Bueno, diagnóstico diferencial de otras causas. ¿Ya? El estafilococo aureus, por lo general, como les dije, lo que te ocasiona es neumonía bilateral, te ocasiona neumatoceles, o sea, te ocasiona neumonía necrotizante. ¿Ya? Bilateral. Siempre que ustedes tengan neumonía bilateral, son neumonías con insuficiencia respiratoria. ¿Ok? ¿Ya? Por eso que le decía que ese joven se pudo haber hecho más. ¿Ya? Bueno. Y bueno, también el Mycobacterium tuberculosis, ya cuando hagamos la clase de Mycobacterium tuberculosis vamos a ver cómo se presenta el Mycobacterium tuberculosis como tal. Y los hongos, los jóvenes, todo paciente que ha estado exposición a palomas, a aves, histoplasmosis. ¿Ok? Histoplasmosis capsular. Pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, pacientes trasplantados de virus. Son 4 serotipos, pero el fungigatus es el más invasivo. ¿Ya? El fungigatus, el arretilo fungigatus puede causar neumonía necrotizante. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Anaerobios, ¿cuándo piensan en anaerobios? ¿Cuándo piensan en una neumonía polimicrobiana? Pacientes alcohólicos. Pacientes alcohólicos. Puede estar enfocado a anaerobios. Pacientes que podrían tener una broncoaspiración. ¿Ya?
Todo lo que altere un pH, ya para terminar de resaltar el tema del microbioma, pero todo lo que altere el pH puede cambiar el microbioma natural de esa región. Y eso es la respuesta a su compañera con los inhibidores del COP. Cuando tú cambias el pH del estómago, cuando es ácido, el helicobacter le encanta eso. Se mueve, baila. ¿Bien? Entonces, pasa eso. Y otras causas no infecciosas. Y acá está la respuesta de la falla, ya se lo dejo. Y acá están las recomendaciones de que hemos hablado. O sea, ya se lo dije, ya no tiene que leerlo, no tiene que leerlo. Ya. Acá está el tratamiento empírico y acá hay un score para pensar en pseudomonas. ¿Cuándo piensas? Mayor edad. ¿Cuándo piensas? Cuando es hombre, lamentablemente. ¿Cuándo piensas? Cuando ha usado antibióticos previamente. ¿Cuándo piensas? Cuando tiene otras enfermedades como enfermedades respiratorias crónicas, el COVID, por ejemplo. ¿Cuándo piensas? Cuando tiene enfermedad renal crónica. ¿Ya? Cuando tiene trastorno de la conciencia. Y ahí no sé por qué la fiebre le pusieron -1, pero eso normalmente pasa en emergencia. Puede ser de repente porque la fiebre no es un predictor, ¿no? En adulto mayor, como he dicho, no hay fiebre. Y en el otro caso, el score de Amibarchi, ¿ya? También tiene que ver con el riesgo de que hayan recibido antibióticos, no recibido cuidados, ya con enfermería, todo eso, hospitalización reciente. Y la falla renal crónica, jóvenes. ¿Ya? Es muy importante. Yo creo que es muy importante que ustedes sepan mucho de diabetes, porque la diabetes al final te puede llevar a una enfermedad renal crónica. Mucho de hipertensión, porque la hipertensión al final te puede llevar a una enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica de alto costo también puede tener una condición por la neumonía y el paciente se puede ir a la otra. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde salen estos datos? De la magnitud. Y para terminar, la prevención. ¿Qué se hace ahora? En cierta edad, vacuna contra el neumococo. ¿Sí? Y todos los años, vacuna contra la influenza. Ahora, la pregunta es, porque, pucha, en verdad, el Estado tiene una política de salud pública para agarrarse y meterse un cabezazo. Primero, en la pandemia ivermectina profiláctica. De verdad que varios han terminado con el colon y el intestino delgado bien de parásitos. Eso es lo único que he hecho. Después salieron con la bendita idea de desparasítate, como si fuese un perro, chacra. Y a todo el mundo le metían el albendazol, hasta por la oreja. ¿Ya? Y después del COVID, a todos, vacúnate. ¿Ya? ¿Contra el COVID? No. Contra la hepatitis, contra el neumococo, entre otras cosas. Pero desde el punto de vista, digamos, de evidencia, ¿no? Porque a veces en misa hace tonterías. Desde el punto de vista de la evidencia, ¿qué pacientes sí o sí deberían ser vacunados contra el neumococo? Obviamente, aparte de los niños que ya están en su calendario de vacunación, no nos vamos a meter con ellos. Dejen a los niños en paz. Es una clase de adultos. Muy bien, un punto. Un punto, Liz. ¿Qué más? Insuprimido. ¿Cuál? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya, apunta, 2 puntos. ¿Qué más? ¿Ya dijo? Ya, adultos mayores, claro. Ya. ¿Influenza? Recuerden algo que nunca se puede olvidar. La naturaleza es sabia. ¿En qué sentido? En que toda partícula infecciosa respiratoria
es más pequeña que la orbital. ¿Qué quiere decir? Que las partículas impulsadas por la tuberculosis son pequeñas, más pequeñas que los aerosoles convencionales, y que las partículas impulsadas del COVID son más pequeñas y tienen sus antecesores los otros virus como influenza, rinovirus y virus esencial respiratorio, que es la primera causa de la hepatitis en niños menores de 2 años. Bueno, por todo eso y mucho más, todos se deberían vacunar contra la influenza todos los años. Y ustedes que van a un hospital público deberían estar vacunados, ¿ya? Y deberían comer bien y hacer ejercicio. Ya luego les voy a mandar esa última aplicación sobre el ejercicio, porque en verdad he visto que aumenta las intestininas, ¿no? Está bonito, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo siempre hago ejercicio, así que todo eso lo tengo normal. Aparte que el shawarma te da bastante protección. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Antes de jalarlos. ¿Qué? ¿Nada? Oye, la otra vez me preguntado. Alguien me ha preguntado en el Zoom. La pronunciación. ¿Han leído el sílabo? ¿Qué dice en el último punto de calificación? Muy bien. ¿Cuánto tendrá? 0 puntos. ¿Cómo es eso? O sea, participan en la tabla. Ustedes son contreras, ¿no? O sea, no participan en los apruebos. Sí. He dicho bien claro, el que participa tiene un punto en el examen teórico práctico. O sea, ¿para qué me piden? A ver, ¿para qué me piden la clase si no van a leer? ¿Para qué me piden el sílabo si no van a leer? El doctor Montellano va a apoyar en la seminario de micosis y de tromboembolismo. Yo ese día tengo que hacerlo. ¿Alguna pregunta? Muy bien. La próxima semana seguimos. No me gusta esta aula. Es fea, hace calor, ¿no? Entonces, la próxima clase no es una exposición. No, a ver si con eso. No, la próxima clase no va a haber. Porque es Viernes Santo. Bueno, Clase ¿Vale? sí, pero no retrasado. Estamos regresando. Si ustedes no son creyentes, ese es su problema. Yo tengo que